Vamos a platicar. Yo, como le decía, todavía tenía, hermano, y tengo un último tema de la vida de José, pero no le voy a hablar de eso nuevamente, ¿verdad? Aunque le digo, desde el día de ayer tengo, hermano, el tema terminado y todo para darle el último pincelazo a la vida de José desde el capítulo 1 y al capítulo 50, capítulo 37 y capítulo 50, verlo, hermano, todas las cosas que están ahí escondidas. Pero quisiera hablarle de esto, ¿verdad? Que ha estado también en mi corazón, ¿verdad? Y esta mañana, hermano, de la misma manera, siento en mi corazón tratar de poner esto de parte del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el libro de hermano Mateo, capítulo 20 y verso 1, vamos a hablar, hermano, acerca de la viña del Señor. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado, otras versiones dicen a un padre de familia, que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña, para contratar obreros para su viña. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros nos vamos a dar cuenta, mi amado hermano, que cuando se habla de la viña, se habla precisamente del pueblo de Dios, se habla de la familia de Dios. Por eso es que dice un padre de familia, dicen unas versiones, hermano amado, porque de eso precisamente se va a hablar, de la viña como la familia, como el pueblo de Dios. Y yo quiero, hermano, que nosotros podamos ver algunos peligros que como viña, como familia del Señor, nosotros vamos a enfrentar, que nosotros vamos a ver. Y tenemos que ser gente con discernimiento, gente con entendimiento, porque si no somos gente con entendimiento, podríamos a la larga nosotros ver que de alguna manera la obra de Dios es estropeada en medio nuestro y es estropeada en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia te enseña que debemos de tener cuidado hasta de los pequeños detalles, de pequeñas cositas que a veces nosotros creemos que son insignificantes, creemos que no son dañinas, pero más sin embargo el Cantar de los Cantares dice que cazadnos las zorras pequeñas, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Entonces hay pequeñas cosas que pueden echar a perder, hermano, las viñas, que pueden afectar la familia de Dios, que pueden afectar al pueblo de Dios, que te pueden afectar a ti personal e individualmente. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, para poder nosotros tener bases en cuanto a que la viña se refiere precisamente a personas, a la obra de Dios, nosotros lo podemos ver desde el punto de vista de Isaías capítulo 5. En Isaías capítulo 5 el Señor es bien claro cuando habla acerca de Israel y compara al pueblo de Israel precisamente con una viña, que Él ha trabajado en esa viña, que es, hermano, un plan de Él, no es algo, por decirlo así, que salió de la casualidad, sino que es el plan de Dios con ese pueblo. Desafortunadamente algo pasó, algo sucedió y no dio los resultados que Él esperaba, porque Él esperaba precisamente que esa viña diera frutos y que diera frutos buenos. Pero sorpresa, dice la Escritura, yo esperaba que diera uvas dulces y terminó dando uvas silvestres o uvas amargas, dice, hermano, la Escritura, aunque era el Señor mismo el que había trabajado y había plantado precisamente esa viña. Nosotros somos la viña del Señor, nosotros somos el pueblo del Señor. Y lo primero que tenemos que entender, hermano, es que verdaderamente somos gente especial para Dios. Usted es especial para Dios, yo soy especial para Dios, nunca se le olvide eso, porque la Biblia dice que el Señor plantó esa viña con vides escogidas, vides escogidas. Entonces quiere decir que no la plantó de cualquier cosa, la plantó de vides escogidas que Él sabía
que tenían el potencial de dar buen fruto, que él sabía que, hermanos, deberían de haber dado buen fruto porque eran vides escogidas. La Biblia dice, hermano, que nosotros fuimos escogidos desde antes del principio de la fundación del mundo. Así dice la Escritura, que Él nos escogió. Y cuando Él, hermano, te escogió, en su momento Él te fue a traer del sistema del mundo y Él te plantó precisamente en su viña. Él te plantó, mi amado hermano, en su reino. Él te plantó y ahora aquí estás. Lo primero que tienes que entender es, hermano, que necesitas verdaderamente declarar que eres una persona que entiende y comprende la necesidad y la bendición de estar verdaderamente plantados. Una de las cosas que nosotros tenemos, hermano, que entender es que es bueno que nosotros, hermano, no solamente nos plantemos, sino que echemos raíces profundas, como dice la Escritura, que el justo será como árbol plantado, mi amado hermano, junto a las corrientes de las aguas. Así debemos de ser cada uno de los que estamos en este lugar, hermano, gente plantada con raíces profundas. Dele un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire Isaías capítulo 5, solo para darle los textos. Gloria a Dios. Y qué tremendo, hermano, porque cuando el Señor habla de su viña, Él habla de que la viña está plantada en un terreno fértil. El problema, hermano amado, mire, porque era un terreno bueno, pues. Nosotros no podemos decir que no estamos plantados, hermano, en un terreno bueno. Nosotros estamos en el reino de Dios y todo, hermano amado, lo que tiene que ver con el reino de Dios es una bendición. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera. ¿Cómo era la ladera? Fértil. La había despedregado, la había cercado y plantado. ¿Cómo eran las vides? De vides escogidas. Voltea a ver a su vecino y diga, tú eres un escogido de Dios. Créelo, créelo. Eres escogido de Dios. Aleluya, bendito Dios. Usted es un escogido. Qué privilegio, hermano, que somos escogidos de Dios. Pero ahora en el versículo 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. Oiga, como Él, hermano, nos llama a nosotros. Ojalá que así nosotros lo llamemos a Él, pero Él nos llama a nosotros los hombres de Judá. Ahora somos nosotros la iglesia. Dice, hermano, los llamó planta deliciosa suya. Aleluya. En otras palabras, nosotros somos para deleitar el corazón de Dios. Nosotros debemos de deleitar el corazón de Dios. Debemos de ser hijos que deleiten el corazón de Dios y recibir el testimonio que recibió Jesús cuando dijo, este es mi Hijo amado en el cual se deleita mi alma, en el cual se complace mi alma. Jesús es el ejemplo, hermano, de que Él le dio delicia, hermano, y complació precisamente el corazón del Padre. Así debemos nosotros de imitar al Señor Jesús. Pero, como le digo, es interesante porque hace la figura de la viña. Ahora, cuando usted ya lo ve desde el libro de Mateo capítulo 20, nos vamos a dar cuenta que ahí le digo cositas que atacan precisamente las viñas, que atacan, hermano, los lugares, que atacan las vidas precisamente de aquellos que están en esas viñas. Y ahí es donde yo quisiera que nosotros fuéramos, como le digo, entendidos. Regresemos un poquito a Mateo capítulo 20, gloria a Dios. Si lo tiene ahí, tiene Biblia, gloria a Dios, qué bueno. Si no tiene Biblia, cómprese una. Aleluya. Mateo capítulo 20. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, cuando nosotros vemos Mateo capítulo 20, nos vamos a dar cuenta que dice, hermano, que Él salió a diferentes horas. Cuando nosotros miramos que Él sale a diferentes horas, nos vamos a dar cuenta de que ahí hay diferentes tipos de personas.
Porque no son, hermanos, las mismas personas las cuales Él contrató en las horas en las cuales Él salió. Y hermano, cuando Él sale a contratar precisamente diferentes personas a diferentes horas, nos va enseñando, hermano, que con cada una de ellas Él hizo diferente tipo de tratos, ¿verdad? Él hizo, hermano, con ellos convenios de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque eso nos va a enseñar que Él no ha tratado, hermano, con toda la humanidad de la misma manera. Y usted se va a dar cuenta lo afortunado que somos nosotros por el tiempo que nos ha tocado vivir, por el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Pero le digo, él convino, hizo un convenio con diferentes personas. Pero cuando Él está hablando en Mateo capítulo 20, Él está hablando precisamente en relación de algo que había pasado en el capítulo 19. Por eso usted se da cuenta que Mateo capítulo 20 empieza, ¿por qué? ¿Por qué el reino de los cielos? Entonces eso, hermano, es precisamente lo que une el relato del capítulo 20 con el capítulo, hermano, 19. Y entonces en el capítulo 19, usted se va a dar cuenta de que hay, hermano, diferentes personas también ahí, por lo cual el Señor tuvo que dar la parábola esta de la viña. Y entonces vamos a ver diferentes pensamientos. Usted va a encontrar por lo menos ahí, hermano, dos tipos de pensamientos. ¿Y cómo es, mi amado hermano, que si uno no entiende verdaderamente el reino de Dios, uno puede tener problemas? Uno puede tener problemas, mi amado hermano, y esos problemas, le digo, a la larga, estorbar precisamente la vida de uno. Si usted logra entender el evangelio, si usted logra entender la palabra, usted se va a evitar de muchos dolores de cabeza y usted va a poder vivir una vida de satisfacción en Dios. Cuando usted o yo no entendemos el evangelio, mi amado hermano, puede ser que nosotros empecemos a tener problemas y tengamos problemas precisamente de insatisfacción. Y tarde que temprano la insatisfacción se va a hacer manifiesta y la insatisfacción va a causar, hermano, problemas en su vida. Y puede, como le digo, que esas insatisfacciones hasta echen a perder las vidas escogidas. Aleluya. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 19, verso 16, Mateo 19, 16, usted se va a dar cuenta de que aparece el pensamiento de un joven que estaba próspero, el joven rico, hermano amado, y el pensamiento de él es un pensamiento, podríamos decir, basado en la ley, basado en pensar de una manera legalista, de una manera, hermano amado, que a la larga, le digo, él se va a sentir que él es merecedor de ser recompensado. Y por eso le digo que hay cosas, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado, porque usted se da cuenta que esa viña del capítulo 20 fue precisamente afectada porque, hermanos, se empezó a levantar una murmuración. La murmuración empezó a levantarse, la murmuración empezó a moverse en medio, hermano, de esa viña. Y la murmuración no solamente era, hermano, contra el padre de familia, sino que la murmuración era incluso, hermano, con miembros de esa viña. Por eso es peligroso, porque cuando nosotros no identificamos esas cosas, no identificamos esas pequeñas zorras, le digo, hermano, que empiezan a hacer efectos, ¿verdad? Nos perjudica. ¿Por qué? Porque la escritura así dice, que dice, hermano, que los obreros, los primeros obreros, empezaron a murmurar del padre de familia. Y no solamente murmuraron del padre de familia, sino que dijeron, ¿por qué igualaste a esos, verdad, de la hora onceava
con nosotros. Entonces, la insatisfacción, mi amado hermano, el no estar satisfechos, ¿verdad?, los llevó precisamente a hablar, los llevó a manifestar una inconformidad, pero de una manera incorrecta. Pero todo tenía que ver, le digo, con el libro de Mateo capítulo 19, porque dice en el capítulo 19 y verso 16, he aquí se le acercó uno y le dijo, maestro. ¿Usted sabe que otras versiones dice que le dijo, maestro bueno? No solamente le dijo maestro, le dijo maestro bueno. La pregunta de este hermano estaba en relación en qué debía de hacer para obtener precisamente su hermano vida eterna. Dice, maestro, qué bien haré. Entonces su salvación él la quería basar precisamente en obras que él iba, hermano, a realizar. En otras palabras, hay cosas que yo tengo que hacer para ganar mi vida eterna, para ganar mi salvación. Entonces el Señor, mi amado hermano, le va a aclarar, y el Señor en su misericordia le va a hacer ver de que definitivamente no es, mi amado hermano, en base a las obras, no es en base al esfuerzo humano que él va a poder obtener la vida eterna, aunque le presenta la manera en que, hermano, antiguamente creía la gente que podía obtenerla, como era a través de guardar la ley del Señor. Por eso es de que como vivían en el tiempo de la ley, él le dice, los mandamientos, ¿sabes? Tú sabes los mandamientos, tú sabes lo que dice la ley. La ley dice esto, esto, esto y esto. Y el hombre le repite, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces, hermano, pero el problema es de que él no entendía, hermano, que la palabra de Dios decía que cuando usted estaba en la ley, con un punto que usted quebrara de la ley, usted perdía todo. Con un error que usted cometiera, usted perdía todo lo que usted quizás hubiera creído, hermano, que había ganado. Y no había nadie que no quebrantara, hermano, uno de los puntos de la ley. No había nadie que no lo hiciera. Todos en algún momentito, mi amado hermano, iban a quebrantar más de alguno de los mandamientos de la ley. Eso lo dice, hermano amado, la palabra. Y entonces viene el Señor le hace ver que para él poder obtener, le digo, su salvación a través de la ley, él tenía que lograr un grado de perfección y ser, hermano, perfecto y no cometer ningún solo error. Y por eso es que le dice, si quieres ser perfecto, si tú quieres ser perfecto, entonces vende. Verso 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, cuando le habla de los mandamientos. ¿Qué falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que posees, da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. ¿Y qué dice? Ven y sigue. Pero le dice, tienes que lograr un grado de perfección, tienes que llegar a una perfección. Y Jesús sabía que no lo iba a lograr. Ahí era, hermano, para que él dijera, no puedo. Definitivamente, Señor Jesús, yo no puedo. Yo mejor me rindo, yo mejor me doy por vencido en este sentido. Y entiendo que me conviene seguirte, me conviene mejor ir detrás de ti y aprender de ti. ¿Por qué? Porque le está diciendo si quieres ser perfecto. Ahora miren lo que decía la ley, Hebreos 9:9. Miren lo que decía la ley, Hebreos capítulo 9 y verso 9. Dice, hablando acerca, hermano, de las cosas de la ley,
lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no podían hacer. No pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Entonces el culto, hermano, de la ley, el culto del Antiguo Testamento, el culto, hermano, pasado, no podía hacer perfecto a nadie. A nadie, hermano, podía hacer perfecto. Por eso es que usted se da cuenta, dice, hermano amado, en el Hebreos 7:18, para darle otra pincelada. Aleluya. Cuando lo tenga me dice amén. Porque ciertamente, dice, queda anulado por el mandamiento anterior, por ser débil, y qué más, e inútil, o deficiente, dice. Pues la ley, ¿qué dice que hizo la ley? La ley nada hizo perfecto. La ley nada hizo perfecto. O sea, no podía, hermano, el ser humano alcanzar la perfección por medio de la ley, por lo mismo, porque el hombre es, hermano, un hombre caído, y tarde que temprano iba a fallar, tarde que temprano iba a quebrantar, mi amado hermano, más de algunos de los mandamientos. Pues la ley nada hizo perfecto. Ahora, si usted va a Santiago capítulo 2, para volverle a recalcar, hermano, de que la ley, si usted quebrantaba algo, usted se sea culpable de toda la ley. Dice Santiago capítulo 2, verso 10. ¿Lo tenemos? Porque cualquiera que guarda toda la ley, cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, ¿qué dice? Se ha hecho culpable de todos. Tropieza en un punto. Entonces, hermano, el joven rico tropezó en un punto. El joven rico tropezó, mi amado hermano, y ahí automáticamente quedó descalificado. Pero usted se da cuenta que por esa razón, por esa causa, ¿verdad? Porque dice que el joven rico se fue decepcionado, se fue agüitado, mi amado hermano. Es que si la gente no entiende el evangelio, no entiende, hermano, verdaderamente el plan y el propósito de Dios, terminan, hermano, muchas veces la gente decepcionada, termina muchas veces agüitada, mi amado hermano, porque muchas veces te vas a dar cuenta que no logra dar un estándar. No logra dar un estándar. Y hermano, por eso le digo que mucha gente se siente muchas veces acusada y vive con una conciencia acusada. Él se fue, hermano, dice, se fue mal. Y Jesús dijo, qué difícil es para ellos. Pero mire esto, por favor, mire esto. Mateo 22. ¿Por qué le digo, hermano, que él empezó a hablar en el capítulo 20 acerca de esa historia? Porque dice 22, que con el primer grupo, y habiendo, ¿qué dice que había hecho? Habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Entonces quiere decir que esta gente iba a trabajar por una paga. Iba a trabajar, hermano, por una paga. Y habían convenido en trabajar precisamente por una paga. Entonces por eso los envió, mi amado hermano, a su viña. Esto, hermano, nos enseña definitivamente que hay gente que muchas veces, hermano, piensa de esa manera. Y por eso es que cuando uno trabaja de esa manera, llega el momentito en que va a ser uno inconforme. Y uno tarde que temprano, hermano, va a renegar. Tarde que temprano uno va a pegar, hermano, de brincos. Y uno tarde que temprano va a manifestar la inconformidad. Porque uno está, hermano amado, muchas veces haciendo las cosas, pero esperando precisamente una paga. Ellos dicen que convinieron, hermano, con los obreros. Él convino con los obreros por una paga de un denario al día. Ahora, lo tremendo de esto
hermano, es que cuando se habla de nosotros, es como que estuviera hablando precisamente de los otros que contrató a la hora tercera. Y es bien curioso que diga que los contrató a la hora tercera. ¿Por qué, hermano, va marcando precisamente las horas? ¿Por qué dice lo contrató a la hora tercera? La hora tercera verdaderamente, ¿qué hora sería? Serían las 9 de la mañana. Exactamente, hermano, los contrató a las 9 de la mañana. Y es tremendo, porque cuando usted ya lo ve desde ese contexto, usted se va a dar cuenta, hermano, que esos de alguna manera contratados no tuvieron, hermano, ningún convenio de pago exacto. Los que tuvieron convenio fueron los de la primera hora, porque a ellos les dijo, les voy a pagar un denario para que trabajen todo el día. Los otros no. ¿Pero por qué con los otros no? Porque con los otros, mi amado hermano, el trato era totalmente diferente. Él les iba a dar, mi amado hermano, conforme él quisiera. No era un trato de un salario, hermano, fijo. ¿Sí me voy a entender? No había. Era de acuerdo a la generosidad, de acuerdo a la bondad, de acuerdo al corazón de aquel que los llamó en esa hora. Por eso es que es muy diferente lo nuestro. Porque lo nuestro, mi amado hermano, es por gracia, por misericordia, por bondad, mi amado hermano. ¿Estamos de acuerdo? Por bondad. Si usted va a recibir, hermano, algo, usted lo va a recibir por la bondad, la misericordia y la gracia del Señor, porque humanamente hablando no merecíamos absolutamente nada. Nada, nada, mi amado hermano. Pero lo interesante, le digo, de esto es que dice la Escritura, pues, que la ley, aquellos hermanos iban a ir. ¿Por qué iban a ir? Por la pura fe. Él no les dijo, les voy a dar medio denario, les voy a dar un cuarto de denario. No les dijo eso. Lo que les dijo es, ¿por qué están parados sin hacer nada? Vayan a trabajar a mi viña. Y déjenme ver qué es lo que les dice, hermano. En el versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotras a mi viña. ¿Y qué dice que les iba a dar? Les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Lo interesante, le digo, es que dice la hora tercera. Ahora, lo curioso es que cuando usted ve, por ejemplo, cuando empezó la historia de la cruz, ¿a qué hora se empezó la historia de la cruz? Dígame usted, ¿a qué hora se empezó la hora de la cruz? La historia a las 9 de la mañana. A la hora tercera empezó, hermano, la historia precisamente de la cruz, porque el Señor Jesucristo fue crucificado a la hora, hermano, tercera. Aleluya. Eso lo encuentra usted en Marcos capítulo 15 y verso 25. Dice Marcos 23, 15, 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Entonces nosotros somos, hermano, la gente que el Señor llamó a través precisamente del sacrificio de su Hijo. Aleluya, gloria a Dios. A través, hermano, de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero los que llamó antes, hermano, los llamó para que se desarrollaran en las obras de la ley. Ahora mire esto, por favor, Gálatas capítulo 3 y verso 12. Y la ley, hermano, era algo en lo cual ellos tenían que trabajar. Dice, sin embargo, la ley no es de fe. La ley no es de fe. Por eso es que aquellos no fueron por la fe. Aquellos sí fueron, los de la hora tercera sí fueron por la fe. Porque les digo, yo les voy a dar lo que es justo, pues. O sea, ustedes vayan por fe. Yo no convengo en nada con ustedes. Yo los voy a bendecir. Pero tienen que creer que los voy a bendecir.
pero yo no he quedado en absolutamente nada con usted. Mire, hermano, había que tener confianza en ese, porque no había ningún contrato de por medio, no había absolutamente nada, mi amado hermano. Si al final del día él decía, les quiero dar, verán, no un cuarto de denario, les quiero dar apenas, qué sé yo, 10 centavos. Ellos no podían decir nada, porque ellos habían ido precisamente, hermano, bajo un sentido de fe. Los otros sí podían renegar, y por eso fue que renegaron, por eso fue que se enojaron, por eso fue, hermano, que de alguna manera rezongaron, porque no estaban de acuerdo. A veces nosotros, hermano, rezongamos, y tal vez, hermano, en el fondo, le digo, humanamente hablando, hayan quizás, hermano, humanamente hablando, solamente desde el aspecto humano, quizás podríamos decir, bueno, pues, pero hermano amado, cuando entiendes el reino de Dios, te vas a dar cuenta, hermano, que es el reino de Dios, es la viña de Dios, y Él hace con su viña como Él quiere. Hermano, y Él es el dueño de esto, y Él, hermano, levanta, Él hace lo que Él quiere hacer, Él al que quiere lo levanta. Si necesita levantar a un nuevo, lo levanta, mi amado hermano. Si necesita levantar a un anciano, lo levanta. Él levanta al que Él quiere levantar, Él usa al que Él quiere usar, hermano, Él es poderoso para hacerlo. Por eso es importante, hermano, entender esto. Porque le digo, dice que era como la hora tercera cuando le crucificaron. Entonces estos son, hermanos, los de por fe. Pero mire qué tremendo, porque no solamente tenían que creerle al dueño, al padre de familia que los iba a bendecir, sino que yo creo, hermano, que ellos llegaron a entender el corazón de Dios. Ellos entendieron, ellos lo vieron y dijo, no, yo me imagino, este es generoso, este es buena gente, este vale la pena, yo voy a ir, pero yo lo conozco, este es generoso. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es lindo, hermano, conocer uno el corazón del Padre. Es lindo conocer el corazón del Padre. Es triste no conocer el corazón del Padre. Porque cuando usted no conoce el corazón del Padre, usted va a ser un hermano mayor, pero usted va a ser un hermano mayor insatisfecho. Usted va a ser un hermano mayor molesto. Usted va a ser un hermano mayor que al final va a murmurar porque está insatisfecho, como el hermano en la casa, hermano del Padre, que estaba molesto. Estaba muy, muy molesto. Pero estos conocían bien el corazón de Él. Ahora, bien tremendo, porque a la hora tercera, a esos le digo, los contrató por fe. Pero cuando usted vuelve a ver que vuelve a aparecer la hora tercera, escuche esto. Cuando la Biblia vuelve a hablar de la hora tercera, habla con relación a otro regalo de Dios. Otro regalo de Dios vino exactamente a la hora tercera. No vino, hermano, ni antes, ni vino después. Vino exactamente a la hora tercera. Y el regalo que Dios envió a la hora tercera, hermano amado, fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mire, leámoslo si quieren en el libro de los Hechos, capítulo, hermano amado, 2, rápidamente. Aleluya. Pedro dijo, porque vino el Espíritu Santo, hermano, de una manera poderosa, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. La hora tercera del día. Apenas. Entonces, ¿a qué hora vino el Espíritu Santo? A la hora tercera del día. Vino, hermano, a las 9 de la mañana. ¡Qué tremendo! Y por eso es que tan bonito que usted tiene que entender esto. ¿Por qué es, hermano, que debe de entenderlo? Porque si usted lo entiende y yo lo entiendo, usted puede ser un receptáculo del Espíritu Santo. Y usted tiene que entender, mi amado hermano, que el Espíritu Santo lo que usted tiene que hacer es creer, 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 creer y creer, y que el Espíritu Santo se manifieste en su vida. Así de sencillo. Claro, hermano, claro, le aclaro.
Claro que también nosotros, hermano, tenemos que estar, hermano, en el ambiente correcto y en el lugar correcto. ¿Sí me explico? Porque ellos, ¿dónde estaban cuando lo recibieron? Ellos lo recibieron, hermano, por gracia. Ellos no lo recibieron por la ley, ellos lo recibieron por gracia, es un regalo de Dios, pero estaban en el lugar correcto, hermano, a la hora correcta, haciendo lo correcto. ¿Sí me explico? Entonces es necesario que nosotros también entendamos que hay, hermano, ¿verdad? Circunstancias que a nosotros nos ayudan a estar, hermano, más en tono precisamente con el cielo. Entonces estaban en el templo a la hora correcta, en el aposento, todos reunidos, el ambiente propicio, mi amado hermano, y el Espíritu Santo a la hora tercera descendió con poder. Hermano amado, qué lindo. Aleluya. Hello. Por eso le digo, debemos. ¿Por qué? Miren lo que dice la Escritura, pues. Porque a veces la gente dice, es que yo no recibo el Espíritu Santo porque yo no soy bueno, es que yo no recibo el Espíritu Santo por esto. Y empieza, hermano, a ponerse tantas barreras él mismo, tantas barreras. Y es como tener una mente, hermano, legalista. Es como pensar, hermano, que usted lo va a obtener por sus méritos propios. Usted lo va a obtener porque es un regalo de Dios que Dios quiere dar. Mire, por favor, dice en el libro de Gálatas capítulo 3 y verso 2. Aleluya. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros, dijo Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Por qué creen ustedes que recibieron, hermano amado, ellos el Espíritu Santo? Por el oír con fe, por la fe, no por las obras de la ley, hermano amado, bajo ningún punto de vista. Lo vuelve a enfatizar otra vez, hermano, en el versículo 5. Así pues, que el que suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, hasta para ver milagros, ¿ya se dio cuenta? El que suministra el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes. Por eso es que la fe es la llave. Por eso es que la fe, mi amado hermano, debe de ser precisamente nuestra llave. Que usted le crea a Dios y Dios lo puede, lo va y lo usará, aleluya, para la gloria de su santo nombre. Gloria a Dios. Ahora es bien tremendo, porque le digo, la ley no era algo de fe. La ley era algo en que la gente tenía, hermano, que obrar. Entonces dice Gálatas 3:12, un poquito para atrás, o adelante mejor dicho. Sin embargo, la ley no es de fe. La ley no es de fe. Es al contrario, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Dice, qué tremendo, mi amado hermano, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Y por eso es que había un grupo que tenía una mentalidad, le digo, conforme a la ley, una mentalidad legalista. Y estaba el otro grupo que no tenía una mentalidad legalista, tenía una mentalidad, hermano, puesta en la gracia y que por fe iban a recibir la bendición. Aleluya. ¿En qué grupo quiere estar usted? En el de la fe. Nosotros somos los de la 11ª hora. Pero hay gente hasta el día de hoy que vive, hermano amado, en la primera hora. Gente hasta el día de hoy. Ahora mire esto, por favor. Éxodo capítulo 19 y verso 7. Acuérdense que la Biblia decía que cualquiera que violara uno solo de los mandamientos se hacía culpable de todos. Ahora, viene Dios y Dios le va a decir a ellos cuáles son sus demandas. Dios esperaba que el pueblo de Israel dijera, no la hacemos, no la armamos, está difícil, está muy duro. Pero ellos dijeron todo lo contrario.
Éxodo 19:7. Entonces Moisés fue, llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había, dice, mandado. Y todo el pueblo respondió a una, todo el pueblo, y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Haremos todo lo como diciendo, nosotros somos capaces de cumplir todos los mandamientos que el Señor dice. Todo lo que Él nos ha ordenado, nos manda y nos pide. Papitas, dijeron, ve y dile a Dios que sí lo podemos hacer, que no hay problema con nosotros, somos calidad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Ellos han de haber dicho, hermano, pero nunca midieron verdaderamente las cosas. No las midieron. Vuelve otra vez a la carga, 24:7 de Éxodo. Luego tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Todo. Dios se había visto desde el cielo. Ay, Dios, si no los conociera. Es más, de aquí a 40 días van a estar pecando. Y cabal, esos que están, todo lo que haremos y obedeceremos. A los 40 días dijeron: Moisés tarda en venir. Se pusieron a pecar, hermano. Y Dios le tuvo que decir: mira, esos que dijeron que obedeceremos y guardaremos todo, desciende pronto, porque están pecando. Conforme a la ley, los hubiera aniquilado. Por eso desde ahí les empezó a demostrar que Él es un Dios de gracia, de misericordia, hermano. Por eso le dijo a Moisés: mira, ¿sabes qué? Apártate de ellos. Pero mire, ¿sabe cuando le dijo así? Apártate de ellos y los mato a todos. A todos los mato, le dijo. Y Moisés: pero ¿qué va a pasar conmigo? Tú no te preocupes, te doy otros. No te preocupes, yo te levanto a tu pueblo. Hermano, qué impresionante. Pero más sin embargo, Moisés le recordó: Señor, tú eres clemente, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Dijo Dios: ok, pues no le voy a hacer nada. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Hermano, Dios es bueno. Pero el rico, ¿qué haré? Es que yo tengo que merecer las cosas. Yo tengo que ganármelas. ¿Qué debo de hacer? Entonces, miren lo que dice Romanos 4:4. Romanos 4:4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como ¿qué? Como una deuda. Yo te debo. Tú has hecho tantas cosas que yo te debo. O sea, Dios te tiene que decir: yo te debo a ti. Has sido tan bueno que yo te debo. Hermano, mire, hagamos lo que hagamos, mi amado hermano. Mire, usted y yo podemos ser muy, le digo, hermano, dados. Pero todo, hermano, lo que hacemos, lo hacemos porque estamos agradecidos. Señor, yo estoy agradecido. Por eso todo es, hermano, en base a agradecimiento. En base. Esa mentalidad es buena, hermano, muy buena, porque no va a permitir ni la murmuración, ni va a permitir el otro elemento que se metió a esa viña. Porque la Biblia, hermano, dice, hermano, que el dueño del padre de familia les dijo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tienen envidia? ¿Tienen envidia? Pero hay otra palabra que usa, dependiendo de la versión. Déjenme encontrarla. Mire, pues vamos a Mateo 20. Aleluya.
verso, hermano, 15. Bueno, vayamos a ir adelantando un poquito, hermano, porque ya se me está yendo el tiempo. No, ya se me fue. Dice verso 11, que los llamó y llamó primero a los últimos y dejó, hermano amado, a los primeros últimos. Acuérdense que así terminó el capítulo 19. El capítulo 19 así terminó. Mire pues, por favor, mire cómo terminó el capítulo 19. Pero muchos serán ¿qué? Muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Así terminó el capítulo 19. ¿Por qué? Porque Pedro le saltó. Es que Pedro le reclamó, hermano. El Señor no hubiera hecho eso si Pedro no le reclama. Porque Pedro, hermano, vio lo que le dijo al joven rico y Pedro se quedó asombrado, los discípulos también, y entonces le saltaron al Señor y le dijeron: Señor, ese no quiso dejarlo, ese no quiso dejar nada, ese será su problema, pero nosotros sí lo hemos dejado todo. Nosotros hemos tenido que dejar familia, nosotros hemos tenido que dejar trabajos, nosotros hemos tenido que dejar fiestas, nosotros hemos tenido que dejar parties, nosotros hemos tenido que dejar baby showers, nosotros hemos tenido que dejar esto con tal de seguirte. Nosotros hemos tenido que dejar todo. Nos perdemos parties, nos invitan a parties, nos invitan aquí, nos invitan a todos lados, pero todo lo hemos dejado por seguirte. Ahora el asunto es que dijeron: bueno, ahora está bien, pero ahora queremos saber qué nos vas a dar. Hermano, qué tremendo. Ahora dinos qué nos vas a dar. Nosotros que hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Al Juan el Señor Jesús le dijo: bueno, está bien, le dijo, se van a sentar sobre 12 tronos y van a juzgar a las tribus de Israel. Pero les digo una cosa: los primeros van a ser últimos y van a ser últimos. Van a haber últimos que van a ser primeros y primeros que van a ser últimos. Ahí fue donde él utilizó precisamente esa frase, pero porque Pedro estaba, mi amado hermano, brincando. Ahora, cuando él ya habla con aquellos, mi amado hermano, y vamos, como le digo, al capítulo 10, bueno, capítulo 8, capítulo 20, versículo 8, perdón. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros, págales. Se llegó el tiempo de pagar. Comenzando, le dijo, desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibió cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Nosotros merecemos más. Pero mira, hermano, ¿por qué no pudieron pensar de otra manera? ¿Por qué pensaron de una manera en el cual nosotros merecemos más? ¿Por qué no se sintieron privilegiados de haber tenido la bendición de ser instrumentos en la viña del Señor desde un principio? Porque nosotros pudieran haber dicho: ay, Padre precioso, ya no nos dio tiempo de trabajar en tu obra, papito chulo. Padre hermoso, mira, no nos dio tiempo de trabajar en tu obra como para hacer muchas cosas para ti, papito lindo. Cuánto hubiéramos deseado tener más tiempo para hacer más obras para ti. Pero desafortunadamente, dijeron ellos, sonó la campana y es tiempo de que se terminó el asunto, ¿verdad? Y tal vez el pensamiento de los otros debería haber sido: qué privilegio haber trabajado para el Padre y haber tenido la
la oportunidad de ser de bendición desde el principio. Qué bendición, hermano, poder haber sido, le digo, instrumentos de Dios desde el principio. Y eso trae satisfacción a mi vida, que yo trabajé para el Señor desde el principio. Hermano, qué lindo. Por eso Jesús, mire, Él nunca se amargó. Él siempre dijo, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Él trabaja hasta ahorita, yo también trabajo. Aleluya, gloria a Dios. Pero estos, mi amado hermano, dice, al venir también los primeros, pensando que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ahí empezó el problema. Ahí empezó el problema. ¿Qué hicieron? Murmuraban. Empezó la murmuración. Pues ¿de qué sirve esto, lo otro? No, que no sé qué, que injusticia, que no sé qué, que no sé cuánto, que allá no es justo, ¿va? No es justo. Y empezaron contra el Padre. Lo tremendo es que el Padre lo oyó. Y mi pregunta es, ¿murmurarían en su cara? ¿Murmurarían en su cara? ¿O le llegaron las noticias, hermano, al padre de familia? ¿Usted qué cree? A saber, hermanos, no dice. El asunto es que sí estaban, hermano, murmurando contra él. Y murmuraban contra el padre de familia. Pero después la murmuración ya no fue contra el padre. Fue contra los compañeros de la viña. Sigamos leyendo. ¿Sí me va a entender? Bueno, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, ¿qué dijeron? Estos postreros, han de haber visto, hermanos, es que yo me imagino, hermano, estos, hasta los señalaban, estos amigos, estos postreros, han trabajado una sola hora y los has hecho iguales que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. O sea que no lo veían como una bendición trabajar para el Padre, lo vieron como una carga. Por eso cuando la mentalidad cambia, las cosas ya no son una bendición, son una carga. Hemos soportado la carga. Sigamos leyendo. Y él respondiendo dijo a uno de ellos. ¿Por qué no le digo a todos? A uno de ellos. Me imagino, hermano, que era como Pedro, que siempre hay la voz cantante. Entonces el que llevó la voz cantante, él dijo, mira esto, pues, te voy a decir esto. Le dijo a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ningún agravio, yo no te estoy haciendo ningún daño. No conveniste conmigo en un denario, tú trabajaste conmigo en base a un convenio. Los otros no. Los otros fueron por la fe. Tú y yo teníamos un convenio. En otras palabras, hermano, como la gente de la ley, es un convenio. Pero con los otros no. Entonces le dice, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. No des problema, vete. Pero quiero dar a este primero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Qué impresionante. Porque eso, mi amado hermano, es precisamente, hermano, la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Y es lo que tenemos que entender, la soberanía de Dios. Para no amargarnos, mi amado hermano, para no estar dañados, yo tengo que entender la soberanía de Dios. Y si Dios le quiere dar a este, amén. Si Dios le quiere dar a este otro, amén.
Si Dios le quiere dar a este hermano un Lexus, amén. Si a mí me quiere dar un Toyota, amén. Si yo tengo que aprender, Él es soberano. Pero si yo me pongo, hermano, a argumentar con Él, me van a decir exactamente lo que le dijeron, hermano, al barro en el libro de Romanos. ¿Acaso no tiene el alfarero la potestad de hacer con el vaso lo que él quiera? ¿O le va a decir el barro al alfarero, ¿por qué haces así? ¿Por qué? ¿Cuándo, hermano amado, nosotros podemos tener una actitud así? Exactamente como estos. ¿Por qué haces así? ¿Por qué los igualas a nosotros? ¿Por qué los igualas? Si yo los quiero igualar, ¿qué? Yo los quiero igualar. Total, es mi dinero. Si yo no te hago agravio, yo convení un denario y te estoy dando un denario. Y es mi dinero el que yo estoy usando. Yo le voy a dar a él un denario. Es mi dinero. Yo no te hago ningún daño. Lo que pasa es que tú no lo entiendes. Entonces dice, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? No me es lícito. Mira, hermano, de veras, Señor, haz como tú quieras. Haz como tú quieras. Que Él haga como Él quiera. Pone una pausa, hermano, ahí a esa cosa de... Ponle pausa. Sí, le puedes.